El dibujo mental que tengo de la innovación se lo debo al libro La economía de las ciudades de Jane Jacobs, ¿no? Que es un libro escrito en 1969. En ese libro, la representación que Jane Jacobs hace de la innovación es como la de un proceso abierto, derivativo, ¿no? Y en el que pues, constantemente trabajos ya existentes se van combinando, dando lugar a nuevas combinaciones, ¿no? Y se va como ramificando ese esquema, ¿no? Creo que esa manera de conceptualizar la innovación es potente, ¿no? Porque nos habla de una innovación que está en perpetua deuda con el pasado, ¿no? Y es una innovación hecha de combinación de elementos ya existentes. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta ahora, ¿no? Porque las imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando se habla de innovación habitualmente son muy opuestas, ¿no? Entendemos la innovación o mucha gente entiende la innovación como una cosa que prácticamente brota en el aire, ¿no? Y que en vez de venir del pasado, como decíamos, es una cosa que casi que nos llega desde el futuro, ¿no? Y me parece, lo que digo, como importante el tener una concepción clara de lo que es la innovación, ¿no? La segunda idea en la que Jane Jacobs hace insistencia es que la ciudad es el escenario ideal para que se produzca ese tipo de innovación, ¿no? Y la ciudad es el escenario ideal para que se produzca ese tipo de innovación por su naturaleza como espacio, o sea, como depósito de muchos recursos, como un espacio dinámico, plural, ¿no? Que como digo es el espacio perfecto para que esos choques, esos cruces, esas recombinaciones se produzcan, ¿no? Al final, una idea también central en lo que nos está diciendo Jane Jacobs es la importancia que tiene el contexto en los procesos de innovación, ¿no? Es decir, en los procesos de innovación no solamente nos sirve quedarnos con el cómo y el quiénes, sino que también el dónde es un elemento súper importante, ¿no? Y creo que esa idea, ¿no?, también sirve para darle una vuelta a otra presunción que habitualmente manejamos, ¿no?, que es, o sea, para explicarlo de manera muy gráfica, yo creo que lo que Jane Jacobs nos plantea nos da la oportunidad de pasar de pensar del departamento de I+D+I, que es una sala habitualmente iluminada con fluorescente, donde hay 4 ordenadores, ¿no?, que está en la sede de la empresa, que está en el polígono industrial o en el parque tecnológico a las afueras de la ciudad, donde solamente se llegan coches, pues pasar a ese tipo, ¿no?, de sala de innovación como espacio autónomo, ¿no?, de experimentación, a pasar a una idea, ¿no?, de esa actividad económica rica en innovación como una actividad totalmente integrada en la trama urbana, ¿no? Si pensamos la innovación desde esa perspectiva, pues la actividad económica sería como una red, ¿no?, que se despliega sobre la ciudad y que estaría formada por nodos de diferente naturaleza y escala, ¿no? Y, por ejemplo, en esa actividad, ¿no?, en esos procesos, pues, no sé, un nodo podría ser, por ejemplo, una plaza, ¿no?, un espacio público donde los vecinos se encuentren y hagan algo. Otro segundo nodo podría ser el taller de un artesano, ¿no?, donde se están pues, recuperando tradiciones y demás. Otro tercer nodo podría ser un espacio cultural, ¿no?, donde se está investigando, se están trabajando otro tipo de procesos, se están hibridando con proyectos artísticos, etcétera. Ya digo, ¿no?, como ese tipo de innovación distribuida en red que tiene en la ciudad su mejor soporte, ¿no? Y creo que todo esto, o sea, lo que digo, ¿no?, de la importancia de contextualizar la innovación y la manera de entenderlo, no es un rollo conceptual ni perderse en teorías, ¿no?, porque la diferencia entre entender la innovación de una manera u otra pues te marca decisiones como el porcentaje que tienes para dedicar a innovación, a investigación, a creatividad, etcétera, pues destinarlo a comprar una impresora 3D o destinarlo a impulsar proyectos como los que hemos visto a lo largo de estos días, ¿no?, que hemos visto proyectos muy arraigados al territorio que trabajaban cosas como el desarrollo comunitario, la activación del territorio, la recuperación de la memoria y cosas así que desde esa sala aislada a las afueras de la ciudad iluminada con fluorescentes pues no se tiene esa perspectiva, ¿no?